Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches. Hablamos del colágeno. Es una gama de producto nueva de Modere. Ahora tenemos en la tienda online el colágeno puro y vamos a hablar de estos ingredientes. El logo de la gama es Collagen HA Matrix Technology. En este logo podemos ver los dos ingredientes muy importantes que son el colágeno natural con el ácido hialurónico natural también. Y los dos es una presentación, es una tecnología que se llama Matrix Technology. Lo siento, tengo que... Asma Ishak es la directora de Modere ahora, pero antes Asma Ishak fue la directora de una empresa que se llama Yuzuru. Y Yuzuru, Modere quería comprar Yuzuru para tener esta gama de productos en Modere. Y la directora a esta época de Yuzuru ha aceptado de venir de vender su empresa a Modere y ahora la directora de Yuzuru es la directora de Modere. Es decir que Asma Ishak conoce muy bien este producto porque es su creación. Y antes, durante la empresa Yuzuru, ha fabricado un producto que se llamaba Collagen Night y tenía un gran éxito. Asma está en el origen de la investigación de colágeno y ahora las empresas que fabrican productos con colágeno han visto las investigaciones de Asma. Modere tiene una exclusividad. La competencia. El colágeno usado por otras compañías es a menudo tipo 1, extraído de la piel del ganado o de los cerdos, gelatina. El colágeno de este tipo tiene moléculas demasiado grandes. Es porque nuestro organismo no puede asimilarlo muy bien. Y las otras empresas mezclan diferentes tipos de colágeno. La masa molecular del producto no es conveniente y, por supuesto, la asimilación más lenta o no hay asimilación. La gama BioCell Collagen, y hablamos del puro ahora, la gama es amplia y dice que los dos productos básicos son BioCell pure, ¿cómo se dice? Puro, y el trim. El trim, vamos a recibir el trim la semana próxima. Miércoles, jueves, viernes, pero imagino que va a ser jueves. En los Estados Unidos podemos comprar el BioCell Sport, el BioCell Skin y el BioCell Live. El BioCell Sport vamos a tenerlo en Europa, pienso en marzo del año próximo. Es muy bien que no está en el mismo tiempo porque tener un nuevo producto es muy importante cuando hacemos comercio. El Sport es el mismo que el BioCell puro, pero con antioxidantes. Antes de tener en nuestra tienda online el Sport, tenemos que aconsejar BioCell puro más Noni o Cell Protect o Endurance o Açaí, complementos alimenticios con antioxidantes. El Skin
La directora nos ha dicho que Skin fue diseñado para tener una etiqueta que atraiga a cirujanos domésticos, pero con el biocel puro es muy bien y para el Skin podemos añadir el botenectar o protozim o otros complementos alimenticios para la piel. Y Life es el mismo, biocel puro, más 13 superfrutos. Y si tenemos que tener el mismo que biocel Life, podemos añadir a nuestro pedido el noni, durian, son frutos como eso. Pero en Europa no podemos tener el producto Skin y Life porque los frutos que utiliza Modere no tienen una acreditación que Europa pregunta. Es solamente una pregunta de papel, pero es como eso. Es porque es un exclusivo Modere. En este logo tiene los nombres de los ingredientes importantes, colágeno y ácido hialurónico natural. El poder del ácido hialurónico es rejuvenecimiento y el potencial del colágeno es la generación tisular. Es la combinación de los dos ingredientes naturales y asimilativos trabajando en sinergia en nuestro cuerpo, lo que hace que la originalidad del producto modere. Exclusivo modere. Si tenéis clientes que dicen, oh, sí, tengo el mismo en una otra marca, no es verdad. Alors, ¿qué tipo de colágeno? En Modere tenemos el tipo 2. Se corre en el esternón del pollo, la parte superior. No hay colágeno vegetal. Y los pollos no están matados para fabricar nuestro colágeno. Modere compra solamente los esternones, ¿ok? Son muy bien tratados, sí, tratados, pero no tenemos logo o label que explicarlo. Voilà. Es muy asimilable porque la molécula de esta parte del esternón de pollo es muy cerca de la nuestra. Una sola cepa y natural y el peso molecular es ideal, muy importante. Se realizaron ensayos clínicos y después de 28 días, más de 60% de ácido hialurónico, más de 40% de comodidad de las articulaciones y piel mejor hidratada. Es un ensayo clínico con 89 mujeres y hay 9 mujeres que no han recibido colágeno, el producto, fue un placebo. Y podemos ver que los otros tienen más resultados muy positivos. Oh, no podemos ver ahí. La prune está mal. Alors, ácido hialurónico o HA en inglés, HA. El origen es el mismo que el colágeno en el esternón de pollo también. Las inyecciones, conocemos las inyecciones de HA, pero es local, no es el mismo. Es muy mejor tomar el colágeno que hacer inyecciones.
Este ácido es muy popular en Europa bajo la forma de infección. HA solo trabaja localmente, he dicho. Y Asma habla también de Botox, pero no es muy interesante, por supuesto. Con la edad, el ácido ha estado disminuyendo, ¿esa? Voilà, disminuyendo, no puedo leer, constantemente desde que nacimos. Es como, ¿cómo se llama esta fruta? La prune. La ciruela. Una Ciruela. 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 Es como la ciruela. Una ciruela nueva, fresca, es como este, y con la edad, sin la hidratación, es un, ¿cómo se llama? Un pruneau en francés. La ciruela pasa. 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 Ah, una ciruela pasa. Es el mismo para nuestra piel y tomar el producto es una manera de, de rehidratar, de rehidratar nuestra piel. Alors, aquí son gráficos que Asma ha mostrado a nosotros, nos ha mostrado. Es posible ver que el colágeno vamos a fabricarlo hasta 20, 30 años y después va a disminuir. Y el ácido hialurónico, después que estamos nacidos, va a disminuir directamente y constantemente. Voilà. HA es un gel que mantiene las células de colágeno entre ellas y su hidratación. Es posible ver el colágeno, las moléculas de colágeno y entre dos podemos ver el ácido hialurónico. Alors, hay condroitin de sulfato. Es un constituyente de los cartílagos y contribuiría a su generación. Y el condroitin va a disminuir el impacto de una enzima que bloquea el ácido hialurónico, que se llama hialuronidasa. Es porque hay mujeres que hacen inyecciones de HA sin resultados positivos porque estas mujeres tienen demasiado enzima. Y Asma ha visto que el condroitin de sulfato va a ayudar. Va a ayudar. Y ayuda, no va a ayudar, ayuda. Alors, ¿cómo se toma? 15 mililitros por la mañana durante con la comida, 15 mililitros por la noche. Podemos tomar más que esta indicación y vamos a tener más resultados. Manténgalo en la nevera, después abierta. Alors, puede combinarse con los sales minerales, por supuesto, protosim, vitaminas, noni, antioxidantes para los deportes. Podemos añadir açaí, noni, Celprotex, Endurance. Para la piel, cabello, Beauty Nectar. Y para las personas que querían energía, açaí, durian, Endurance. En el colágeno no hay bacterias para los intestinos, no hay antioxidantes y eso podemos añadir los otros que conocemos. Salud de las articulaciones y belleza de la piel, cabello, dientes, ojos y uñas. Muy importante. Son las zonas
importantes importantes. donde va a trabajar este producto. Alors, para comprarlos hasta el lanzamiento oficial, que va a ser a Estrasburgo el 10 de junio, tenemos que utilizar la luz. Ah, no. No. Herminio va a explicar. Un segundo. Ah. Lo tenemos aquí. Ah, vale. Un segundito. Vamos a la tienda. Attends, parce que c'est moi ici que... Vamos a la tienda, todos los productos. Y lo tenemos aquí. Liquid, con L. Es- Liquid, Biocel puro. no hace falta ir a la luz. Voilà. Y después es una obligación comprar 2 botellas. Es un dúo, no podemos comprar solamente una botella porque es una forma de preventa. Voilà, no, es antes del lanzamiento oficial y es porque tenemos que Modere tiene que proponer un dúo, el dúo. Pero después, si nuestro cliente quiere comprar solamente una botella, pero cada mes, para un mes, necesitamos 2 botellas porque es 30 mililitros cada día. ¿Ok? La semana próxima vamos a tener el trim y vamos a explicar más del trim, pero puedo decir que el trim es una cuchara por la mañana, es el mismo colágeno que en el puro, pero más CLA. CLA son los ácidos conjugados, les ácidos conjugués. Conjugados. Pienso que es la palabra español, conjugados. Y no es solamente como el complementos alimenticios que tenemos en la tienda, que es CLA, es la presentación de estos ácidos es mejorada. Y el nombre de esta tecnología se llama clarinol. Cuando podemos ver clarinol, vamos a tener la certeza que la asimilación de estos ácidos conjugados va a ser muy, muy bien, buena. Y el trim es para ayudar las células de nuestro cuerpo a dejar la grasa y no a correr después nueva grasa en nuestro cuerpo. Es para escultar nuestra figura. Ah oui, figura, physique, quoi. Voilà, nuestra figura. Por supuesto, tenemos que caminar o hacer un poquito de deporte porque la grasa que va a ser cortada y enviada en la sangre, después tiene que salir del cuerpo y es el ejercicio que va a ayudarnos a dejar la grasa, a expulsar la grasa que está cortada con el CLA. El trim es una cuchara por la mañana. No es interesante tomar 2 cucharas. No hay más resultados con 2 cucharas. Una cuchara por la mañana. Y Asma decía que el mejor es tomar por la noche una cuchara de colágeno. Los 2 juntos va a ser muy, muy bueno. He hablado con el chico del almacén a Modere y he visto a este chico el año pasado y este año, qué guapo.
delgado, delgado, les cheveux bien coupés, comment se dice? Voilà, el pelo bien peinado. Y le ha preguntado, ¿y qué has hecho? Es la maîtresse y me ha dicho no, el trim y el colágeno. El trim y el colágeno. Muy interesante para la piel cuando estamos delgados y este. Es para la semana próxima, el trim. Alors, voy a dejar el... Alors, ¿dónde está? Pausar la grabación.